Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con las presentaciones mientras se terminan de conectar los asistentes. Bueno, queríamos daros las gracias desde el Colegio de Ingenieros de Vizcaya. Perdón, no me he presentado, soy Chema Menéndez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Vizcaya. Y quería daros la bienvenida a esta sesión, que creo que es la octava ya de un ciclo de webinars en un formato novedoso para nosotros. Empezamos en el lejano mes de abril y hemos tenido oportunidad de ir tocando distintos temas, siempre con el hilo conductor de oportunidades de empleo para las titulaciones científico-técnicas. Creo que este formato semanal, que hoy excepcionalmente es en jueves, espero que no haya causado mucho despiste, porque queríamos institucionalizar los martes, pero bueno, hoy estamos en jueves por motivos de agenda de los invitados. Es muy notoria cómo se ha transformado Bilbao. La transformación de Bilbao es un tema que nos llena de orgullo a todos los bilbaínos y bilbaínas, y que se habla mucho de Bilbao como referencia de ciudad que ha sabido reinventarse. En 30 años, esto no se parece en nada a lo que la gente de mi promoción veíamos cuando íbamos a la Escuela de Ingeniería de San Mamés, que entonces era la única. Era muy difícil entonces imaginarse que la ría iba a estar limpia, que iba a haber turistas en Bilbao y cosas que no éramos ni capaces de imaginarnos. Esto no ha salido por casualidad. Una de las muchas cosas buenas que tenemos en Bilbao, en Vizcaya, es la colaboración público-privada, y hoy tenemos el placer de que nos acompañen dos personas de Bilbao Metrópoli 30, que es una de estas entidades que ha tenido mucho que ver con esta transformación. Desde el año 91, que se empezó con el primer plan estratégico de revitalización del Bilbao metropolitano, ha estado trabajando mucho y muy bien en las infraestructuras, ¿no? Cuyo fruto ha sido el nuevo Bilbao, que todos conocemos, que tanto motivo de orgullo nos supone. Pero desde principios del siglo XXI, como nos van a explicar ahora, el mismo Bilbao Metrópoli 30 se reinventó y abrió una fase que es el Bilbao de los valores. Eso es en lo que se está trabajando ahora en Bilbao Metrópoli 30. Y para explicarnos todo esto y todos los proyectos que están haciendo, estamos hoy bien acompañados por Alfonso Martínez Searra, ingeniero industrial y director de Bilbao Metrópoli 30, pues desde en todo este recorrido que he mencionado, y por Idoia Postigo, que es subdirectora general, es licenciada en Ciencias Políticas, es coach y bueno, es una persona multitarea y va a ser quien nos explique. En primer lugar va a hablar Alfonso, que nos va a explicar un poco qué es la asociación y a continuación Idoia nos va a explicar un poco los proyectos en los que se ha estado trabajando y en los que el Colegio de Ingenieros, junto con otros colegios profesionales, ha tenido la oportunidad de participar. Bueno, las reglas de juego de esta charla pues son bien conocidas. En principio hablan los panelistas, tenemos habilitado el chat para hacer preguntas y al final pues intentaré ordenar todas las preguntas para terminar en tiempo. Esta sesión se va a grabar y os haremos llegar tanto la grabación como la presentación que nos haga. Y sin más dilaciones, pues os cedo la palabra a Alfonso y a continuación a Idoia. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Gracias, León. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al colegio por esta invitación a participar en estos webinarios o seminarios que se han puesto tan de moda en estos tiempos. La verdad es que para nosotros, para Bilbao Metrópoli 30, es un honor y estamos realmente satisfechos de poder presentar aquello en lo que trabajamos y en lo que además creemos y
y nos apasiona. Yo voy a hacer una breve presentación de la asociación y algunas consideraciones sobre el tema que nos ocupa, que es el de las estrategias del futuro de las ciudades en relación con las titulaciones científico-técnicas. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, Bilbao Metrópoli 30, se dedica a todo tipo de acciones de promoción, estudio, investigación, etcétera, orientadas hacia la revitalización del área metropolitana de Bilbao y, obviamente, por extensión, pues, del conjunto del País Vasco. No somos una organización ejecutiva, somos un grupo, una asociación de personas que se reúnen para pensar, para idear. Algunos de nuestros socios, además, para liderar, porque les corresponde. Uno de nuestros socios, muy antiguo además, es el Colegio de Ingenieros Industriales, con el que venimos colaborando en actividades de todo tipo desde hace tiempo. En los últimos años hemos lanzado el proyecto Basque Pro, que tiene como finalidad promover la profesionalidad como valor paradigmático para el futuro del Bilbao metropolitano. Con el Colegio de Ingenieros Industriales y con otros colegios y otras organizaciones de Bilbao, hacemos actividades, como decía antes, de investigación, de promoción, de estudio, de análisis. Y la idea básica, como decía antes, es el profesional, de tal manera que nos gustaría poder definir Bilbao como la ciudad de los profesionales, que es probablemente lo que ha sido durante muchos años una ciudad donde había gente que trabajaba bien, que sabía lo que hacía, que ponía valores en su trabajo. Podían ser ingenieros, pero podían ser abogados, o podían ser mecánicos, o podían tener cualquier otra actividad. El orgullo de las cosas bien hechas, el orgullo de ser de Bilbao, es algo de lo que creo que podemos poner claramente como tarjeta de visita. Quiero brevemente hacer mención a una tendencia que hay en el mundo en los últimos tiempos y que nos ayudará a enmarcar el tema de la conferencia. La cuestión es que durante muchos años, sobre todo básicamente el siglo XIX y gran parte del siglo XX, las naciones eran, digamos, los principales actores, y aún lo siguen siendo en un sinnúmero de actividades y de decisiones importantísimas. Ahora, desde hace algunas décadas, las ciudades y sus áreas de influencia han empezado a influir también y a ser centros de decisión. Es en ese marco en el que nos movemos, el marco de las ciudades. Unas ciudades que tienen que dotarse de atractivo, un atractivo que les permita competir. Ese atractivo consiste, y esto me gustaría recalcarlo, consiste en combinar dos factores. Dos, nada más que dos, son ideas y capital. Hay ejemplos en el mundo, los clásicos, los Londres, los Nueva York, el Silicon Valley, que todos hemos oído hablar y conocemos. Emergen ahora nuevos focos, nuevas urbes, donde esta suma de profesionales y financiación también se puede dar, lugares exóticos, diríamos antes, como Dubái, Singapur, Shanghái. Bueno, en estos centros lo que ocurre, como digo, es que hay profesionales y hay inversores, y la ciudad propicia un marco de relación donde la suma de la idea y del capital produzca un proyecto viable. Esto es fundamental. Tengo que decir también brevemente que el concepto que a veces se maneja de atraer y retener se utiliza mucho con el tema del talento, es como un latiguillo, atraer y retener el talento. Bueno, lo voy a extender a profesionales, incluso al capital. Se puede atraer, pero no se debe retener. El talento, el profesional, el capital debe fluir, debe moverse, debe ser dinámico. Vivimos en un mundo muy
muy globalizado, lo que define que una ciudad tenga capacidad de liderazgo es el volumen del flujo de ideas y capital que circula por esa ciudad. Las ciudades, para conseguirlo, deben invertir fuertemente en infraestructuras y equipamientos. De ahí, de esa inversión, se generan oportunidades inmejorables para el mundo científico, para el mundo técnico. Son las tecnologías urbanas. Las tecnologías urbanas, que algunas de ellas son servicios básicos, agua, recogida de basuras, etcétera, que se pueden tecnologizar y lo están haciendo porque la ciudad lo necesita. Hay también sectores no emergentes, pero que son relativamente nuevos en la ciudad, como las telecomunicaciones, por ejemplo, o sectores que exigen una renovación, como el sector de salud, a la vista de las circunstancias que estamos viviendo, que son demandantes natos de tecnología. Hay ejemplos en el mundo. Curitiba es una ciudad brasileña modelo de movilidad porque ideó un sistema de transporte, una especie de metro de superficie. Dubái construye grandes torres, grandes edificios y se presenta al mundo con el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Pittsburgh en Estados Unidos es un modelo de regeneración urbana y medioambiental porque hizo de su antigua zona industrial y portuaria uno de los downtowns, uno de los centros más bellos probablemente del mundo, el Triángulo Dorado. Hasta Bilbao, con el Museo Guggenheim, se puede presentar como un ejemplo de arquitectura avanzada. Bueno, pues en este contexto, la Asociación Bilbao Metrópoli 30 ha impulsado y sigue impulsando estudios y procesos de reflexión y análisis de escenarios. En estos escenarios es donde se dibuja cómo se debe construir una ciudad que promueva economías creadoras de empleo, ciencia, tecnología, donde las matemáticas, la ingeniería se combinen con el arte y la cultura. Pues de todo esto nos va a hablar nuestra subdirectora general, Idoia Postigo, que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Eskerrik asko, Idoia, tienes la palabra. Adelante, cuando quieras. Eskerrik asko, Alfonso, eskerrik asko, Txema, arratsaldeon guztioi. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko ingeniarien elkargoari webinar hau antolatzeagatik eta batez ere Bilbao Metropoli 30 elkartea gonbidatzeagatik. Pospozik gaude biok hemen zuekin egoteko. Bueno, me gustaría complementar en esta presentación algunos de los proyectos que Alfonso ha mencionado brevemente en su introducción y que realmente son los que de alguna manera están más vinculados con la temática que el colegio nos proponía y que tienen que ver con las formaciones STEAM, ¿no? Estos proyectos están vinculados con una evolución, vamos a decir, que Bilbao Metrópoli 30, que nuestra asociación ha experimentado y que Txema también mencionaba en su introducción, en el sentido de que desde el Plan Estratégico de Revitalización del Bilbao Metropolitano, que se elaboró pues en los principios de los años 90, incluso antes de que Bilbao Metrópoli 30 existiera, ese plan estratégico, como decíamos, tenía 8 temas críticos que os comparto aquí y que, bueno, básicamente estaban basados en una apuesta infraestructural porque el contexto en el que nos encontrábamos, lógicamente, partía de un déficit en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de las infraestructuras. Pero sí me gustaría que de los 8 temas críticos que se recogían en ese plan, os fijarais en que el primero de ellos, inversión en recursos humanos, ya se hacía eco, estamos hablando de principios de los 90, de lo que en aquel momento se llamaba recursos humanos. Esta denominación actualmente ya no es así, ya no se consideran a las personas como recursos humanos, sino que el talento y la aportación de valor de las personas en las organizaciones y en los entornos va más allá de la consideración de un recurso, ¿no? Pero sea como fuere, en este plan estratégico, como decimos, ya se recogía la importancia de esa variable para el futuro del Bilbao Metropolitano. Este plan estratégico de alguna manera se llevó a cabo o se implementó a través de una
serie de proyectos urbanos, de proyectos culturales, de proyectos de transporte en los que no me voy a detener porque, lógicamente, y jugando en casa, creo que son de sobra conocidos por todos y todas las que nos escucháis hoy, y además no es objeto de la presentación de esta tarde. Pero un poco en la línea de lo que comentábamos, tras esa primera década de trabajo en este plan estratégico muy infraestructural, Bilbao Metrópoli 30, sobre todo fruto del aprendizaje y del estudio de otras ciudades, de otras regiones del mundo, bueno, pues todo este conglomerado de experiencias y de conocimiento nos llevó a proponer lo que nosotros llamamos un cambio de paradigma, ¿no?, en el desarrollo urbano. Y ese cambio de paradigma pasa de poner el foco en las infraestructuras, que en nuestro caso, en el Bilbao Metropolitano, partía de un déficit, a otro tipo de apuestas estratégicas, ¿no?, que, como decía Chema y como también mencionaba Alfonso, están más vinculadas a valores. ¿Y por qué hacíamos esta propuesta nueva de valor, si queréis, ¿no? Pues porque entendíamos que la mayor parte de las regiones y ciudades del mundo que competían ya no lo hacen en términos de infraestructuras, porque digamos que eso en la competición internacional es como el básico imprescindible para empezar a andar, ¿no? Entonces, ¿en qué términos compiten las ciudades y las regiones del mundo hoy en día? Bueno, pues nosotros pensamos que es en función de esos atributos, de esa columna vertebral propia, no sé, idiosincrásica, si queréis, que identifica a una ciudad o a un entorno y que le diferencia de otro, ¿no? Esto sería un poco llevándolo a, si queréis, al paralelismo con las personas, ¿no? ¿Cuáles son sus rasgos definitorios? ¿Qué tipo de personalidad tiene este entorno, ¿no? Y realmente, para vivir, para trabajar, para invertir, para pasar nuestras vacaciones, buscamos entornos que tengan atributos como un entorno innovador o creativo o profesional o seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces buscamos muchas veces, como veis, adjetivos que describen a los entornos como si fueran personas. Bueno, pues con este nuevo paradigma en mente, Bilbao Metrópoli 30 organizó un congreso internacional de valores allá por el 2006, y en ese congreso definimos, bueno, los que podían ser los valores estratégicos para el futuro del Bilbao Metropolitano. Estos 5 valores que se definieron en ese congreso fueron innovación, profesionalidad, identidad, comunidad y apertura. Esta tarde nos vamos a centrar especialmente en el valor de la profesionalidad, porque lógicamente es el que tiene una vinculación directa con las formaciones STEM. Este proyecto de profesionalidad arrancó en el 2011 y a partir de ese punto Bilbao Metrópoli 30 identificó con el nombre de BasquePro todas las iniciativas, todos los proyectos que desde nuestra asociación se ponían en marcha para promover y para fortalecer ese valor de la profesionalidad. Alfonso mencionaba en su introducción algunos de los elementos que forman parte de esa profesionalidad y que nosotros entendíamos que han sido reconocidos externamente como un valor añadido de nuestra profesionalidad, de nuestra forma de hacer en comparación con otros entornos, ¿no? Entonces la idea es recuperar o fortalecer todo eso como elemento distintivo y estratégico de cara a nuestro futuro. Entonces, como decíamos, en el 2011 comienza a andar la iniciativa de BasquePro y Bilbao Metrópoli 30, siempre con la colaboración de sus socios, lo que hace es generar grupos de trabajo, grupos de reflexión sobre lo que significa profesionalidad, sobre lo que un entorno exige o pide o ofrece a personas profesionales. Y de ahí, de esa reflexión, también surgen distintas líneas de trabajo. No me voy a detener mucho en ellas, pero bueno, pues para que tengáis un ejemplo, por ejemplo, tenemos BasquePro Seniors, que es un grupo de personas profesionales ya jubiladas, pero que siguen aportando su experiencia y su conocimiento en este proyecto, participando en algunas de nuestras iniciativas y también siendo mentores y mentoras de otros programas, por ejemplo, ¿no? También tenemos una línea de trabajo de BasquePro Emakume Profesionala para abordar la necesidad de que las mujeres lleguen a los puestos de decisión y de liderazgo en el mundo empresarial, o también para incentivar el emprendimiento de las mujeres. Pero sí me gustaría destacar dentro de estas iniciativas de BasquePro la que tiene que ver con los colegios profesionales. Se llama BasquePro El Carguac, es una red de la que el Colegio de Ingenieros forma parte desde sus inicios.
Y bueno, pues en 2011 surgió la posibilidad de ofrecer a los colegios profesionales la creación de una red. Curiosamente, había habido entre ellos algunos contactos, en la mayoría de los casos de carácter, digamos, natural o por cercanía, digamos, de contenidos en los que trabajaban, pero tenemos que bueno, pues reconocer que la iniciativa de esta red fue muy positivamente aceptada por los colegios profesionales y de esta manera Basquepro Elkargoak echó a andar en esa fecha. Aquí os he recapitulado un poco los últimos proyectos en los que la red está trabajando para que os hagáis a la idea un poco de qué tipo de iniciativas son las que se trabajan en la red, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos meses, antes del estallido de la pandemia, en la propia sede del colegio, con Chema, recuerdo, presidiendo la intervención, hicimos una jornada para el fomento de la cultura inversora con Crecer Más de Orquestra. También tenemos una plataforma de apoyo al emprendimiento colegial para que los colegios ayuden a esas personas colegiadas que se están planteando el emprendimiento como una opción profesional. Tenemos un proyecto en colaboración con InnoLab también para que los colegios puedan aprovechar la tecnología en el momento de aportar ese valor añadido a las personas colegiadas. Y, por ejemplo, también tenemos un grupo de trabajo que ha surgido a iniciativa de Gobierno vasco para crear una guía que de alguna forma traslade los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas al entorno empresarial, y Basquepro es una de las entidades que está participando en la elaboración de esa guía, y en paralelo, como podéis ver en estas imágenes, pues esta red de colegios nutre al trabajo que se genera en el proyecto del Gobierno vasco. Y por último, pues por mencionar otro de los proyectos, también tenemos una plataforma para impulsar el uso del euskera en los colegios profesionales, en colaboración con Gobierno vasco y con Diputación Foral de Vizcaya, porque les interesa mucho que el euskera llegue al ámbito socioeconómico, y los colegios profesionales, lógicamente, son agentes que dentro de ese ámbito tienen un impacto directo, no solo en las personas colegiadas, sino también en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de qué proyectos son los que se trabajan en Basquepro Elkargoak. Pero me gustaría mencionaros también o presentaros esta tarde este proyecto de competencias transversales para la profesionalidad, que también forma parte de la iniciativa Basquepro. Este es un proyecto que, bueno, pues que impulsa Vizcaya Talent, pero que coordina Bilbao Metrópoli 30. Es una iniciativa pionera, creemos. Empezó hace ya 6 cursos, siendo una prueba piloto muy pequeñita con 45 alumnos y alumnas. Hemos involucrado a las 3 universidades de nuestro entorno, la Universidad de Deusto, Euskal Herriko Unibertsitatea y Mondragón Unibertsitatea, y una parte también interesante del proyecto, a nuestro modo de ver, es la involucración de los colegios profesionales, entre ellos, como veis, el de ingenieros industriales, que también participa activamente en este proyecto de competencias transversales. Hasta la fecha, por daros una idea, lo que comenzó siendo un pequeño experimento con gaseosa, si queréis, pues se ha convertido en una iniciativa que ya hemos exportado a Guipúzcoa, ya se está trabajando en Guipúzcoa, pero lo que tiene que ver en Vizcaya, pues ya hemos involucrado hasta la fecha más de 1000 alumnos y alumnas, las 3 universidades, como os decía, y 8 facultades, pero la idea es que cada ejercicio, cada curso, el número de personas, entidades, participantes va creciendo. Ojalá en algún momento pues este proyecto pueda ser algo transversal, ¿no? a todos todo el alumnado. Pero antes de entrar en los objetivos del proyecto, me gustaría detenerme mínimamente en cuáles son los antecedentes, porque son, a mi modo de ver, son bastante interesantes. Por un lado, uno de los trabajos que hicimos fue la elaboración de un documento, un estudio con la UPV para identificar las competencias transversales de la profesionalidad en Vizcaya. Este es un trabajo que también surgió en Basquepro Elkargoak. El Colegio de Ingenieros Industriales es uno de los colegios que participaron, y este trabajo sirvió para, como decimos, identificar cuáles eran esas competencias, habilidades, actitudes, valores que el mercado laboral estaba pidiendo a los profesionales en este momento, ¿no? Entonces, esas competencias identificadas en este estudio
han sido la base del proyecto que, como digo, estamos desarrollando a nivel universitario. Pero otro de los, digamos, de los antecedentes más importantes fue que nos inspiramos en un proyecto impulsado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, que, como sabéis, es una de las universidades más prestigiosas y mejor posicionadas en los rankings de universidades del mundo. Bueno, pues en el instituto, en el Tecnológico de Monterrey, tenían o tienen lo que llaman el Centro de Vida y Carrera. Y nos pareció muy interesante porque esta iniciativa ofrece un acompañamiento al alumnado desde que llega a la universidad en el sentido de ayudarles a definir cuáles son sus objetivos personales, profesionales a futuro y alinear la formación durante todos esos años en esa dirección. Entonces, con esto evitan el salto al abismo que suele producirse cuando acaba el grado o acababa la licenciatura entonces, ¿no? Que el alumnado no sabe cómo afrontar el paso a la vida laboral. Bueno, pues este acompañamiento a lo largo de esos años ayuda a evitar ese abismo y a que haya más una continuidad en ese itinerario. Y otro de los elementos que nos parecieron interesantes del tecnológico fue que ponían mucho énfasis en el retorno de esas personas profesionales que se forman a la sociedad o a la comunidad a la que pertenecen, ¿no? Y aquí recordaréis seguramente en la crisis del 2008 con Lehman Brothers, que las personas que tomaron las decisiones que ocasionaron aquella crisis pues se habían formado en las principales universidades, las más prestigiosas de los Estados Unidos, ¿no? Y aquello puso en evidencia que a veces la formación académica no estaba vinculada a los valores, a la ética y a la toma de decisiones bueno, pues con una repercusión más allá de lo técnico y que afecta, pues, lógicamente a la moral, si me apuráis, ¿no? Entonces, bueno, con todo este cóctel de antecedentes, etcétera, se diseñó el proyecto de Skills y que tiene, pues, estos objetivos, ¿no? Trabajar con ese alumnado habilidades transversales, que fundamentalmente les sirva para mejorar su empleabilidad en primer lugar, pero que también les ayude a alinear sus vocaciones, sus intereses personales con su desarrollo profesional, ¿no? Porque bueno, pues hemos visto que uno de los grados de satisfacción laboral y vital más alto está relacionado con precisamente eso, ¿no? Con que nuestras aspiraciones personales se puedan desarrollar en el ámbito profesional y laboral. Entonces, bueno, este programa también trabaja un poco en esa dirección. ¿Qué contenidos concretos se trabajan en el programa? Pues ya veis, talleres de coaching grupal, talleres de competencias, asesoría sobre experiencia profesional, que es en la que los colegios profesionales son protagonistas, talleres de acción social, por esto que decíamos, invitamos cada año a distintas iniciativas como la Fundación Atleti o Futuvide, que trabaja con personas que tienen discapacidad intelectual, o la Fundación Miranda, bueno, pues que es un centro residencial para personas mayores. Es decir, les acercamos a otro tipo de realidades para provocar la reflexión y otro tipo de concienciación y sensibilización sobre estas temáticas. Y a continuación, si os parece, me voy a referir al proyecto de Reflexión Estratégica 2035, que es digamos, el proyecto fundamental o el eje transversal del trabajo de Bilbao Metrópoli 30 desde 2016, que arrancó con nuestro 25 aniversario. Como decía Alfonso, la finalidad o el objeto del trabajo de Bilbao Metrópoli 30 tiene que ver con el fomento de esa reflexión compartida entre agentes, etcétera, siempre con un objetivo propositivo de reflexiones, de estrategias a largo plazo, y esta reflexión cumple precisamente uno de esos objetivos fundacionales nuestros, ¿no? Entonces, como decía, este es un proyecto que arranca en el 2016, fecha en la que se cumple el 25 aniversario de constitución de Bilbao Metrópoli 30, vamos ya casi para 30 añitos.
Y bueno, pues me voy a referir solamente a la parte participativa, si queréis, del proyecto, porque no es lo único que esta reflexión se desarrolla también con otro tipo de actividades, pero sí es cierto que a finales del 2018 creamos 8 taldes de discusión con distintas temáticas y se ha involucrado pues, a más de 150 personas participantes en esos 8 taldes, 8 grupos que han sido liderados por 8 personas referentes, expertas en cada una de las 8 temáticas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una época de trabajo muy intensa, muy rica, porque al final toda esta participación es la que realmente posibilita que Bilbao Metrópoli 30 pueda hacer su trabajo. Un gran número de reuniones presenciales en aquella época, eran otros tiempos. Aquí os hemos puesto un resumen de los logotipos de las principales entidades con las que ahora mismo estamos trabajando en esa reflexión estratégica, pero sí me gustaría compartir digamos, las conclusiones, muy brevemente, de los 2 talde que de alguna forma tienen que ver con la temática que en el colegio nos proponía para la conferencia de esta tarde, ¿no? Uno de los taldes se llama Territorio Metropolitano Interconectado e Inteligente y es el talde que aborda pues, la importancia de la tecnología y de la ciencia en el futuro del área metropolitana de Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, aquí las conclusiones fundamentales apuntaban a que, bueno, pues al objeto de aprovechar las oportunidades de la tecnología es necesario realizar pues, un mapeo de infraestructuras tecnológicas básicas, contar con indicadores de medida y herramientas que permitan compartir infraestructuras y datos bueno, pues entre los agentes principales y fundamentalmente entre las instituciones públicas, un poco en clave de gobernanza, ¿no? Y el otro aspecto que se recogía en esta variable es abordar, como ponemos aquí, pues el impacto de la tecnología en la sociedad, porque más allá de la repercusión que tiene, digamos, en el modelo productivo o en la cultura empresarial, la tecnología impacta y después o durante esta pandemia todavía con más fuerza hemos visto, ¿no?, la importancia de la tecnología en los distintos ámbitos, no solamente en el teletrabajo, sino también en temas de movilidad, de sostenibilidad, de gobernanza, de educación, etcétera. La tecnología cada vez es más importante, pero todos estos avances tecnológicos traen también dilemas en muchas ocasiones, dilemas éticos, problemas de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la neurotecnología, que bueno, son tsunamis que, bueno, a menos que nos preparemos adecuadamente, corremos el riesgo de vernos arrasados, como casi nos ha pasado con esta pandemia. Esto, si queréis, luego en el turno de las preguntas podemos profundizar un poco más. El otro tal de que también se hace eco de la importancia de las formaciones STEM es el de las nuevas economías creadoras de empleo, ¿no? Aquí lo que hemos visto es que hay una gran incertidumbre sobre el mercado laboral del futuro. Hay algunas pequeñas certidumbres, probablemente la importancia de las formaciones STEM sea una de las pocas certidumbres que nos quedan, pero sí parece que es importante el conocimiento técnico, lo sigue siendo, pero para nosotros eso es un poco como el paradigma de infraestructuras y valores que hablábamos al principio, ¿no? El conocimiento técnico y especializado es la infraestructura básica, es lo mínimo imprescindible para el acceso al mercado laboral, pero hay otras muchas cuestiones como esas competencias transversales, esa actitud, habilidades, si queréis, valores, que son las que marcan la diferencia en cuanto al futuro profesional de las personas, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no?, que los modelos económicos tienen que apostar por la sostenibilidad y, sobre todo, si como sociedad pensamos que el empleo digno y el empleo de calidad es uno de los mecanismos básicos de inserción social y laboral, pues lógicamente la apuesta en este sentido tiene que ser clara, ¿no? Y por último, hay una clave que increpa o que da el protagonismo claramente a los colegios profesionales, porque son los propios colectivos de personas profesionales quienes de alguna forma tienen la capacidad
y la potestad, si me apuráis, para generar esa deontología profesional, para generar ese intercambio de conocimientos y para apoyar a las personas profesionales a lo largo del desarrollo de su carrera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este sentido es de valorar y de poner en valor el trabajo que el colegio está haciendo en no solo involucrándose en las iniciativas de Bilbao Metrópoli 30, sino solamente con el hecho de organizar, por ejemplo, estos webinares, pues está poniendo de relieve ese compromiso, ¿no? Con generar espacios de debate y de intercambio de conocimientos. Bueno, para finalizar la presentación y dejar tiempo a las preguntas, que estoy segura de que el debate va a ser sumamente rico e interesante, me gustaría compartir algunos datos finales, si queréis, de lo que tiene que ver con las formaciones STEM y 2 o 3 reflexiones finales, si queréis, para el debate, ¿no? Estos datos yo los he extraído de la página de STEM Euskadi, como veis, y bueno, en primer lugar hay un apoyo institucional internacional en el fomento de las vocaciones y de las formaciones STEM. Por ejemplo, el programa Science Education de la UNESCO ya incentiva, ya subraya la importancia de las formaciones científico-tecnológicas, y la Comisión Europea con la investigación e innovación responsable pone precisamente el foco en ese desarrollo de la tecnología y de la ciencia unida a la participación ciudadana, a la ética y a las cuestiones de género, a la igualdad de género, que también vamos a comentar ahora a continuación. Bueno, lo que decía, unos pocos datos de reflexión. Primero, el impacto que la propia demografía va a tener de manera natural con el desarrollo de estas formaciones STEM. En una década vamos a tener en Euskadi un 10% menos de chicos y chicas menores de 16 años en el aula. Esto es una previsión que implica digamos, un ajuste necesario, ¿no? Nuestra pirámide ya hace mucho tiempo que dejó de serlo, pero sí es lógico que la demografía es una de las variables que tiene un impacto claro en lo que decimos, ¿no? En qué va a pasar en cuanto al alumnado en el futuro, ¿no? ¿Qué cantidad de alumnos y alumnas vamos a tener? Por otro lado, en bachillerato el 54% del alumnado opta por la formación científico-tecnológica. Ya veis que es más del 50% en bachiller. ¿Qué ocurre en formación profesional? Pues fijaros, en los datos que la página de STEM Euskadi ofrece, no son los más actuales, pero como veis, hay una tendencia en regresión, un 16,6% menos de alumnos STEM en FP, con lo cual, bueno, pues parece que hay una disparidad entre el comportamiento en la universidad y en la formación profesional. Podría ser, podría dibujar esta tendencia. ¿Qué ocurre con los egresados? Pues fijaros, el 39%, sumando FP y universidad, tiene una titulación STEM, un 39%, ¿vale? Por otro lado, y aquí es donde tenemos una gran carrera por delante, la cuestión de género, que estoy segura de que es de todos y todas conocido, ¿no? Fijaros, en FP solo el 9% de las alumnas opta por perfiles científico-tecnológicos. Esto en el ámbito universitario se eleva al 31%, pero todavía está muy lejos de las cifras de los chicos. Y bueno, tiene su repercusión presente, pero también futura, ¿no? Porque esto lógicamente es fundamentalmente o en primer lugar respuesta pues, a los estereotipos sociales, ¿no? Que muchas veces nos llevan de alguna forma a cumplir los roles de este tipo de creencias, pero es cierto que la prospectiva apunta a que los trabajos vinculados con este tipo de formaciones van a tener una retribución más alta, ¿no? Con lo cual este gap de género, si no lo atajamos, lo que va a provocar en el futuro, en las próximas décadas, es una precarización, si queréis, ¿no? También en la pandemia se ha puesto en evidencia que las mujeres trabajan en sectores más precarizados o con retribuciones menores, ¿no? Pues entonces, este es uno de los aspectos, deberíamos incentivar que haya más chicas interesadas en la ciencia y en la tecnología.
Y bueno, por último, ¿qué dice el mercado laboral sobre la demanda de perfiles STEM? Pues fijaros, un 56%, en los últimos 2 años ha crecido un 56% la demanda empresarial de perfiles STEM. Para FP, para la universidad un 25%, pero la verdad es que el incremento es interesante. Entonces, para ir concluyendo, yo os traía tres reflexiones, ¿no? Una, que el propio, y un poco en el ámbito más cercano, ¿no? de esta pandemia que estamos superando, vamos a pensar en este momento, ha traído sin duda un incremento o una sensibilización mayor, si queréis, sobre la importancia de la ciencia y de la tecnología en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? E incluso en la necesidad de incorporar el conocimiento científico a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto ya de por sí tiene un mensaje claro. Por otro lado, las competencias o las vocaciones STEM son probablemente las que, como decíamos antes, de manera más clara parece que apuntan a que son certidumbres dentro de estos contextos inciertos que nos toca vivir, pero parece que son de las que más certidumbre ofrecen de cara a la empleabilidad futura, ¿no? Y por último, otra consideración que tiene que ver con que la tecnología puede o tiene el riesgo de convertirse en una futura brecha socioeconómica, ¿no? Si no sentamos hoy las bases para que la ciencia y la tecnología sean accesibles a la ciudadanía en general, a toda la ciudadanía, es muy probable que en el futuro lo que ocurra es que surja una nueva brecha socioeconómica, pero que tiene su base precisamente en esa brecha tecnológica y científica que podríamos estar sembrando hoy, ¿no? Con lo cual, toda la labor de sensibilización y de trabajo para subsanar esa posible brecha me parece que es indispensable y esencial. Y por mi parte, creo que revisando los tiempos me estoy manteniendo dentro de los ámbitos que nos había fijado el colegio, y si os parece, pues a partir de este punto, Alfonso y yo estaremos encantados de responder a todas las preguntas y cuestiones que queráis plantearnos. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias, Idoia. Muy interesante. A mí me gustaría simplemente, por paliar la humildad de Idoia y de Alfonso, y comentar que en un estudio de la OCDE de hace 10 años sobre agencias de desarrollo local se describió a Bilbao Metrópoli 30 como una entidad visionaria, colaborativa, ambiciosa, ágil, que define objetivos, que ocupa su nicho en el largo plazo de forma exclusiva y centrada. Es uno de los grandes activos que tenemos en Bilbao y es justo reconocerlo. Ahora, simplemente por pasar al turno de preguntas, tenemos un grupo de preguntas ya. La primera pregunta, no sé si se ajusta mucho a la temática, pero se refiere a la movilidad, de la que hubo una charla hace un par de semanas, diciendo que tenemos dice Sabin, que tenemos una movilidad redundante, cara, descoordinada e ineficaz. ¿Qué se ha hecho? No sé si tiene, yo tengo una respuesta, pero le doy primero la palabra a Idoia como ponente principal. Bueno, igual en la presentación no sé si ha quedado claro el papel de Bilbao Metrópoli 30. Nuestra organización es una entidad un tanto atípica, vamos a decir, porque su nicho de trabajo, su valor añadido de alguna manera reside fundamentalmente en ofrecer a sus socios, a sus entidades asociadas, casi pues, 140, un foro neutral de debate y de discusión para proponer estrategias siempre a largo plazo. Es decir, que la labor de Bilbao Metrópoli 30 siempre está orientada a la proposición de iniciativas y de proyectos que no están enclavados en el día a día, ¿no? Sino que son siempre de carácter estratégico y a largo plazo, ¿no? Porque, lógicamente, la responsabilidad de proyectos en el corto plazo, en el día a día, no corresponde a nuestra entidad, sino que corresponde a nuestras entidades asociadas, que son administraciones públicas, empresas y otro tipo de organismos protagonistas y responsables. Con lo cual,
voy a responder desde la humildad y casi, si me apuráis, desde una visión personal a lo que Sabin plantea en términos de movilidad, ¿no? Porque lo que decimos, Bilbao Metrópoli 30 no es competencia suya dar respuesta a las necesidades de movilidad del presente. Sí que trabajamos en iniciativas que hablen de la movilidad del futuro, ¿no? Y bueno, pues en este sentido es cierto que además todos los avances en términos de movilidad sostenible que nuestra metrópoli había conseguido, pues esta pandemia parece que de alguna manera le ha dado la vuelta, ¿no? Porque lógicamente el transporte privado ha salido fortalecido y el transporte público ha salido penalizado, ¿no? Yo quiero pensar que eso es una tendencia temporal y me gustaría pensar que es absolutamente reversible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, proyectos muy interesantes, te voy a mencionar uno, con la Fundación Atleti y con ayuntamientos metropolitanos, un poco pergeñando este tema de movilidad, para diseñar acciones que ayuden a disminuir el impacto medioambiental que tiene, por ejemplo, la celebración cada 15 días en San Mamés de pues, los partidos, ¿no? Entonces, ellos han visto que más allá de iniciativas puntuales en el campo, solamente el tránsito de personas del área metropolitana que va al campo, cuando hay una conexión de metro es más sencillo, pero hay municipios que no la tienen, ¿no? Entonces, se han diseñado algunas estrategias que penalizan o que fomentan el vehículo compartido, la movilidad individual, la descarbonización de la movilidad, la apuesta clara por el vehículo, por el transporte público, pero es cierto, y tengo que reconocer, Sabin, que todavía hay mucho camino que recorrer. Sí es cierto, y yo estuve participando en el webinar de Nelly Santos sobre movilidad precisamente, y bueno, ella yo creo que subrayaba todas las ventajas que el Bilbao Metropolitano tiene en comparación con otros entornos urbanos, en el sentido de que tenemos una ciudad muy paseable y de hecho gran parte, no recuerdo el porcentaje de traslados que se hacen a pie. Probablemente tenemos una asignatura pendiente con la bicicleta todavía, pero entiendo que se está subsanando poco a poco, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Creo que las bases de lo que debería ser la movilidad a futuro están sentadas y bueno, pues hay que seguir trabajando para alinear esos proyectos del día a día en esas estrategias a largo plazo. No sé si Alfonso igual quiere añadir alguna cosa. Yo ya, no. Realmente estoy, vamos, totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Pero bueno, ya que me llamas, por decirlo así, yo quería decir que la movilidad es un concepto muy amplio en la ciudad que va mucho más allá del transporte de personas o de mercancías, que tiene que ver con la facilidad con que nos comunicamos las personas unos con otros y con las diferentes partes de la ciudad. Y entonces, muy brevemente, la movilidad medida de manera integral debería ser un objetivo siempre de cualquier ciudad a mejorar, a incrementar. A mayor movilidad, mayor capacidad de la ciudad para responder a los retos que se le planteen. Lo que vemos en el mundo es que las ciudades que funcionan tienen buena movilidad, de la que estoy mencionando, integral. Y cuando a veces, porque alguien puede estar pensando, bueno, yo conozco una ciudad muy importante y tiene unos atascos tremendos. Es posible que haya partes de la ciudad que sí tengan movilidad. Voy a poner solo un ejemplo muy cogido por los pelos para intentar explicar en poco tiempo algo que me resulta muy complejo. Sao Paulo, en Brasil, es una ciudad enorme y de una movilidad muy compleja. Bueno, pero hay un sistema de movilidad de personas que consiste en helicópteros de alquiler o propiedad, que se mueven de torre en torre. Sao Paulo es una de las ciudades con más torres del mundo. Se mueven de torre en torre, salvando dos obstáculos que hay en la movilidad a pie de calle. Y es la lentitud de la movilidad y
el peligro que a veces tiene la ciudad, pues, en determinadas zonas o en determinados horarios. Quiero decir que hay que echar mucha imaginación a volar para que la movilidad de la ciudad mejore. Y es un esfuerzo de todos, y lo dejo ahí. Muy bien, vamos a pasar a que tenemos unas cuantas preguntas más. Hay otra pregunta, ¿qué hacer para que Bilbao sea una ciudad atractiva para los profesionales? Hay mucha competencia entre las ciudades y bueno, una pregunta vinculada a esta, ¿el traslado de los centros de decisión de muchas empresas afuera del área metropolitana de Bilbao puede suponer una pérdida de oportunidades de empleo local? Bueno, aunque yo creo que, Idoia, tú en tu presentación has hablado bastante de esto, pero me voy a quedar, si quieres, con la última parte. El traslado de centros de decisión forma parte ya, digamos, del escenario de cualquier ciudad. Vivimos una economía global, vivimos en una época de una movilidad extraordinaria, excepto cuando hay circunstancias como el coronavirus que estamos viviendo, claro, pero en general. Y hay que asumir que los activos de la ciudad se van a mover. Evidentemente, la respuesta corta a la pregunta es, si la ciudad pierde centralidad, pierde centros de decisión, pierde empleo de calidad, naturalmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Atraer o generar nuevos centros de decisión. Es una cuestión de flujo, no es una cuestión de retener como si fuese una jaula al talento, a los profesionales y a las empresas. Es imposible. El que lo intenta pierde el tiempo y el dinero. Hay que abrir la puerta de entrada, pero también hay que abrir la puerta de la salida. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas? También hay una pregunta, ya la voy a intentar aclarar. A veces habla de STEM y a veces habla de STEAM. STEM es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es carreras científicas puras. Este concepto ha evolucionado en los últimos años, incluyendo la A de artes, que traducido al castellano es humanidades. Es combinar tecnología con humanidades. Y por eso, bueno, algunos hablamos de STEM, otros hablamos de STEAM, pero el concepto es el mismo. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para fomentar que los jóvenes elijan este tipo de carreras? ¿Cómo hacer para que lo vean como una alternativa? ¿Quién tiene que hacer esa labor de difusión? Pues es una pregunta complicada, difícil, pero yo diría que acercar la ciencia y la tecnología a las personas jóvenes, a los jóvenes, ¿no? Yo creo que pasa primero por prestigiarla. Hay probablemente ofrecer más referentes cercanos. Igual hay una parte de pedagogía que nos está faltando sobre exactamente para qué sirve la ciencia, ¿no? ¿Para qué sirve la tecnología? Entonces, esa pedagogía igual nos está faltando también, ¿no? En cuestiones de género, pues todavía con más fuerza mostrar referentes de mujeres que trabajan en ciencia y tecnología y romper esa creencia de que la ciencia y la tecnología está reñida con las humanidades. Todo lo contrario, ¿no? Hace poco escuchaba a Rafa Yuste mencionar estos tsunamis que os decía antes que están llegando. No, él hablaba ya en algunos casos hasta de meses, ¿no? Los dilemas éticos que va a acarrear el hecho de que seamos capaces de leer las neuronas, ¿no? Y aquí estamos hablando del derecho a la identidad, a seguir siendo yo, el derecho al libre albedrío, fijaros en qué cuestiones nos estamos metiendo, ¿no? Y es cierto que quizá la ciencia y la tecnología, quiero pensar que algunas de las barreras para conseguir adeptos pueden estar vinculadas con que se considera o se puede considerar un conocimiento frío, poco humano, ¿no? Y entiendo que debería ser todo lo lejano a eso. La ciencia y la tecnología tienen una parte aplicada básica que tiene que ver con la respuesta a los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando. Fijaros qué importante
se ha convertido en el transcurso de esta pandemia, ¿no? Y luego otra cuestión interesante a plantear sería de qué manera la ciencia puede formar parte de las decisiones políticas. No digo en el sentido, aquí lo suelto un poco dentro del debate, ¿no? No digo para que la ciencia se politice, sino que siga siendo un cuerpo independiente, pero que las decisiones públicas o políticas, de repercusión lógicamente social importante, estén apoyadas en conocimiento científico objetivo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que en el futuro, y no muy lejano, podríamos incorporar la ciencia en ese tipo de esquemas de gobernanza. Entonces, ese tipo de cuestiones probablemente animarían, quiero pensar, a que más personas se sientan atraídas por este tipo de disciplinas. Una pregunta que esta la planteo yo. Me parece que los escenarios del Bilbao 2035 ha hecho un estudio de actualización post pandemia. ¿Hay algo que nos puedas comentar que sea relevante? Bueno, la verdad es que sí, desde que estalló la pandemia, en la asociación, en Bilbao Metrópoli 30, comenzamos ya a pensar que lógicamente esto iba a ser una cuestión que tenía un impacto en la reflexión en la que estábamos trabajando con el objetivo del 2035, ¿no? Y efectivamente hemos hecho una labor, como decía, en esta ocasión no ha sido presencial, pero bueno, pues la verdad es que hemos seguido contando con un grandísimo número de personas que siempre de manera positiva y generosa acuden a nuestra llamada. Estamos hablando de más de 120 personas, ¿verdad, Alfonso?, que han participado en nuestras convocatorias y que, bueno, pues han prestado su conocimiento. ¿Qué cuestiones nuevas, vamos a decir, han surgido que tengan que ver con la ciencia y la tecnología? Bueno, pues la que os comentaba de la importancia de incluir la ciencia en las decisiones, esa es una de las cuestiones que han surgido. Déjame recordar, bueno, aparte, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el avance en la tecnologización de un montón de sectores, como el teletrabajo, sanidad, educación, gobernanza, etcétera, pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Y luego, diríamos, hay una parte que tiene que ver con la tecnología como vínculo de comunicación y de inclusión social, en dos sentidos. Uno, la tecnología ha servido en la pandemia para conectar a las personas mayores que viven en residencias y que pues lamentablemente no han podido tener la oportunidad de conectar con sus familiares, ¿no? Con lo cual la tecnología ha servido para cubrir un gap de manera casi natural y automática. Y luego la otra que tiene que ver con que también la pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores, siempre los más desfavorecidos, en términos de esa brecha tecnológica y digital que comentábamos antes, ¿no? El hecho de recurrir a las clases, por ejemplo, de los niños y niñas en formato online ha puesto sobre la mesa como una cruda realidad de que hay familias que no cuentan con dispositivos necesarios para que sus hijos e hijas se formen en estos meses, con lo cual se han quedado excluidos automáticamente de su educación en todos estos meses. Esto entiendo que como sociedad pues no deberíamos permitírnoslo, y eso es una de las cuestiones que la reflexión estratégica va a incorporar como uno de los elementos a trabajar y a incluir a la reflexión que ya teníamos en marcha. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, como resumen de toda la interesante charla, diría, y un poco haciéndome todas las preguntas, los ingenieros hacemos muchas cosas bien, pero también hay cosas en las que fallamos constantemente. Una de ellas es comunicar lo que hacemos. Yo creo que hay que esforzarse en comunicar tanto el atractivo de Bilbao, porque el atractivo existe, pero igual no lo comunicamos correctamente. Y también hay que comunicar el atractivo de las carreras científicas tecnológicas. Y bueno, ahí necesitamos ayuda y ahí la A del STEM y STEAM es fundamental. Simplemente antes de terminar, quería bueno, agradecer a todos los asistentes, al soporte por parte del colegio
y un par de notas de intendencia. Sobre este tema de fomento de las vocaciones y fomento de las vocaciones de chicas, no estaba previsto comentarlo, pero el lunes 22 tenemos un webinar para animar a los colegiados y a las colegiadas a que participen como mentoras en el programa Inspira STEAM de la Universidad de Deusto. Queremos pasar de solo 6 colegiadas a por lo menos 20. Hay un programa informativo el lunes 22 a las 6:30, que es para explicar la convocatoria del curso 2021 y para animar a que participen para ser formadas como mentoras. Quería anunciar también que el día 22, el lunes próximo, se reabre el colegio, un paso más hacia una nueva situación, no normalidad, una nueva situación. Y también anunciar que el siguiente webinar retoma el ciclo de los martes, es el martes 23, posible que sea el último en esta tanda. Y vamos a contar con la presencia de Rafa Bengoa, doctor en medicina, que nos va a hablar de la medicina y del escenario en los próximos 2 años. Y por parte nuestra del colegio nada más, muchas gracias a los 2 representantes de Bilbao Metropolitana, a todos los asistentes y bueno, esperamos seguir en contacto. Como he dicho, se os hará llegar tanto a la presentación de Idoia como a la grabación de la sesión. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en breve. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.